¿Cuál es la tarea de la ciencia? La respuesta más popular es, conocer la verdad acerca del mundo. Pero, ¿es eso lo que hacemos? Cuando hacemos ciencia, ¿damos una descripción acertada del mundo? ¿O tal vez lo que hacemos es crear teorías que coincidan con lo que observamos? Las teorías solo ayudan al entendimiento o realmente describen la verdad objetiva del universo. Bueno, la ciencia es la que nos informa sobre la estructura del universo. La que nos dice que todas las cosas están compuestas por átomos. Pero, ¿y si esos átomos no son un descubrimiento de lo escondido, sino una herramienta? Hay una postura en la ciencia que dice que el átomo no es solo una herramienta para hacer predicciones. Y esa es la del realismo. Una herramienta. No. Aunque el átomo ha sido útil para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, no significa que solo cae en esa clasificación. La relación que hay entre la ciencia y el mundo es la realidad. Vemos que la idea del átomo no es solo una idea para el realista. Para ellos, la teoría es verdadera, y el éxito empírico que tiene, indica para ellos, que no están tan equivocados. Aunque este sea inobservable, el átomo existe. El resultado de la ciencia es el descubrimiento de la verdad. En cambio, hay otra postura que da una nueva perspectiva de la ciencia, y se llama instrumentalismo. Esta nos dice que el átomo no es algo necesariamente verdadero, que puede ser que la teoría no refleja un conocimiento genuino de la realidad. El átomo es un gran recurso didáctico para explicar la naturaleza, y es de gran valor como un instrumento para la predicción y control. Pero no es necesario comprometernos con su existencia. El instrumentalismo no va de la mano con el sentido común. Bueno, puede ser que dentro del mundo de la física clásica, donde todo es fácilmente observable, el instrumentalismo no tiene lugar. Pero al intentar estudiar a los átomos, vemos que las palabras de siempre que son adecuadas para describir al mundo sensible, son limitantes cuando se trata del átomo. Y además, lo que podemos saber acerca de sus propiedades, está condicionado por si decidimos hacer un experimento sofisticado o no. Pero el éxito de la ciencia no viene de negar las entidades teóricas con la realidad. Sí, pero hay que tener cautela sobre las cosas que no podemos observar. Muchos consideran que la tarea del físico es la del deber ser capaces de separarnos de cualquier perspectiva humana. Visualizar al mundo tal y como es, casi desde una manera omnisciente. Develar lo inobservable. ¿Puede el físico tener el ojo de Dios en el estudio de los átomos? ¿Sabías que ya existía el átomo desde la antigua Grecia? Solo que un poco diferente. En la antigua Grecia, el átomo se entendía como la idea de que debía de existir algo inicial del que se estructuren todas las cosas. Tal concepto fue introducido por primera vez por el filósofo griego Demócrito. Al químico John Dalton se le atribuye la primera teoría moderna sobre el átomo en el siglo XIX. Dalton combinó el concepto de elemento químico y átomo, como una forma de explicar patrones en las reacciones químicas. Esto generó controversia, ya que hasta ese entonces, el átomo no se utilizaba de forma literal. Seguía siendo un concepto. Además, los químicos solo usaban a los elementos de manera experimental, y no se metían en cuestiones de la física. A pesar de esto, varios químicos valoraron la utilidad de su teoría atómica, ya que resultó ser un excelente instrumento para entender las regularidades en los pesos de los compuestos. Sin embargo, el sentir general era el de un profundo escepticismo sobre su realidad, ya que no creían que hubiera una evidencia concluyente. ¿Qué hay del lado de los físicos? Del lado de la física, las discusiones no eran menos frecuentes. No obstante, las contribuciones de James Maxwell, Ludwig Boltzmann y Rudolf Clausius en la teoría cinética de los gases, hizo que el átomo fuera utilizado cada vez más, haciendo referencia a su realidad física. El átomo era un protagonista en el comportamiento de los gases. Suponiendo que estaban compuestos por átomos en movimiento, se calculaba precisamente la presión, el volumen y la temperatura. A los ojos de muchos, esto sugería que los átomos no eran meras abstracciones matemáticas, sino que existían realmente, ya que con ellos se explicaban muy bien las observaciones.
Esto no desanimó a los instrumentalistas, ya que para ellos, esto solo era un indicio de que el átomo se estaba convirtiendo en un gran instrumento. Pero comprometerse con su existencia no estaba en su radar. Por ejemplo, Pierre Duhem indicó: perdemos el tiempo en suposiciones concernientes a las realidades que se ocultan bajo las apariencias, solo debemos enfocarnos en la tarea de ver si el átomo es cómodo o no. De igual forma, no podemos omitir a Mach dentro de esta historia, ya que sin duda fue un instrumentalista muy influyente y articulado que se posicionó como un fuerte opositor del átomo. Se dice que cada vez que alguien le preguntaba acerca del átomo, contestaba impacientemente: ¿usted ha visto alguno? Mach dijo: cuando un geómetra desea comprender la forma de una curva, la resuelve primero en pequeñas secciones rectas. Sin embargo, al hacer eso, él es completamente consciente de que estos elementos son solo recursos temporales para comprender por partes lo que no puede comprender como un todo. Para Mach, esto es exactamente lo que eran los átomos. Solo una herramienta para entender fenómenos. Y el sentir general era ese: tomar a los átomos con cierta cautela, aceptando su uso en teorías y experimentos. Pues sin duda, era un recurso ventajoso. Incluso Boltzmann no le tenía una estricta fe a los átomos, aun cuando trabajaba muchísimo con ellos. Cabe decir que por la popularidad y controversia de los átomos, estos sufrían constantes mejoras y ajustes. Por ejemplo, más tarde J. Thomson publicó en sus trabajos la detección del electrón. Por lo tanto, la vieja teoría del átomo no tenía mucho que decir al respecto. Al final, lo que terminó de convencer a los físicos de promover a los átomos como explicación base, fueron las increíbles exactitudes en diferentes experimentos para determinar el número de Avogadro. Estos determinaron siempre la misma cantidad de moléculas. A pesar de todos los avances y evoluciones que han resultado en el átomo que hoy conocemos, las dos posturas mantienen su perspectiva. Un instrumentalista nunca ha estado en contra de utilizar la teoría atómica, si es que ésta ofrece el mejor método. Solo que su realidad no es algo necesario ni central. Y respecto a los realistas, para ellos la ciencia siguió su camino ideal, el cual les reveló lo que creen que es la realidad oculta del mundo, y su prueba es el éxito abrumador que tiene la teoría. ¿Tú qué opinas? Si una teoría tiene éxito para predecir, ¿es sinónimo de que es verdadera? ¿Qué pasaría si en el futuro surge una teoría distinta, que también sea exitosa, pero contradiga la existencia de los átomos? Varias teorías históricamente exitosas, más tarde resultaron falsas. ¿Le pasará lo mismo a los átomos?